A veces pensamos que el miedo es producto de un accidente. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una mala coincidencia. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que eso no fue casualidad? ¿Qué pasa cuando sientes que la oscuridad cruzó la calle, dobló la esquina y recorrió un largo pasillo específicamente para buscarte a ti? No es algo que siempre se anuncie con gritos o puertas azotándose. A veces es tan silencioso como un uniforme rozando el suelo en la madrugada o una luz que desciende de un cerro. Soy Dan Osorio. Bienvenidos a Baja Frecuencia. Y antes de continuar, queremos pedirles un favor. Ayúdenos a que este proyecto trascienda fronteras. Con tu suscripción en YouTube o tu calificación en Spotify, llegamos a más gente cada vez. Gente que necesita una voz para que sus historias sean escuchadas. Y de paso, a nosotros nos ayudas a mantener vivo este proyecto. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Por lo pronto, pasa, ponte cómodo y asegúrate de haber cerrado bien tu puerta. Porque esta noche vamos a hablar de esas veces de cuando algo viene por ti. Aprovechando y antes de nuestra primera historia, quiero recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Baja Frecuencia Podcast. Y a mí en lo personal, también me ayudarían si me siguen en mis redes sociales personales. Me encuentran en Instagram como danosorio_ y en TikTok y Facebook como Danosorio Oficial con O. Muchas gracias, comenzamos. La enfermera del turno que no existía. Enviada por Rodolfo Castillo desde Tamaulipas. Hola, Baja Frecuencia. Me presento. Soy del estado de Tamaulipas y mi historia en sí no es mía, sino de un amigo que conozco desde hace 13 años. Esta historia comienza en el 2023, a mediados de septiembre, con un malestar que mi amigo tenía por el lado inferior derecho del abdomen. Al principio, él no le dio mucha importancia, porque unos días antes había tenido problemas estomacales. Pensó que seguramente era una secuela o era lo mismo, algo que había comido o alguna infección, así que siguió con su vida normal. El problema fue que el dolor no se quitaba. Pasaron los días y comenzó a volverse cada vez más fuerte. Ya no podía caminar igual, no podía acomodarse bien para dormir y además comenzó con fiebre. Tomaba medicamento, se le bajaba un poco, pero después volvía. Así estuvo hasta que llegó un momento en el que fue insoportable y ya no aguantó más. Le habló a su mamá, que es enfermera en Reynosa, y le explicó exactamente dónde le dolía, desde cuándo y lo de la fiebre. Su mamá inmediatamente le dijo que se fuera para Reynosa. Le explicó que por la zona donde estaba sintiendo el dolor podía tratarse de apendicitis y que si era eso, no era algo que pudiera seguir esperando para ser atendido. Mi amigo salió de madrugada. Me contó que hizo prácticamente todo el camino doblado de dolor. Para ese momento ya no tenía dudas de que algo estaba muy mal. Llegó aproximadamente al mediodía a Reynosa y comenzaron a revisarlo. Efectivamente, era el apéndice, por lo que después le dijeron que llegó prácticamente a tiempo. El apéndice estaba muy inflamado y tenía riesgo de que se perforara. Los médicos dijeron que tenían que operarlo inmediatamente. El problema fue que esa misma noche ingresó otra persona a urgencias en un estado mucho más grave y tuvieron que atenderla primero. A mi amigo lo metieron a cirugía cerca de las 10 de la noche. La operación terminó alrededor de la 1:30 de la mañana. Hubo unas pequeñas complicaciones durante el procedimiento y tuvieron que mantenerlo intubado. Cuando comenzó a recuperar la conciencia, todavía estaba bastante confundido por la anestesia. Lo primero de lo que se dio cuenta fue de que tenía algo metido en la garganta y entró en pánico. No entendía dónde estaba ni por qué no podía hablar. Me contó que intentó quitarse el tubo y terminó retirándoselo. Después del dolor, el susto y todavía lo que tenía encima por la anestesia, volvió a perder el conocimiento. Afortunadamente no pasó a mayores. Los días siguientes permaneció internado. Ya no estaba grave. Simplemente querían observarlo, revisar la herida, darle medicamentos y asegurarse de que pudiera irse a casa sin complicaciones. Y fue precisamente la madrugada anterior a que lo dieran de alta
cuando pasó lo extraño. Según recuerda, eran alrededor de las 3 de la mañana. Estaba dormido cuando de repente escuchó que alguien entró a su habitación. No abrió los ojos inmediatamente. Entre el medicamento y el cansancio, apenas estaba consciente. Escuchó movimientos cerca de su cama. Pensó que era alguno de los enfermeros haciendo la ronda. Cuando finalmente abrió los ojos, vio a una mujer. Era enfermera. Eso fue lo primero que pensó. Pero había algo raro en su uniforme. No se parecía a los que había visto durante los días que llevaba internado. Este era de un color blanco tirándole a crema, con una falda y una especie de cofia o tiara blanca pequeña sobre la cabeza. Mi amigo no pudo verle muy bien el rostro porque todavía veía borroso por tanto medicamento. La mujer no habló demasiado. Se acercó a él con mucha tranquilidad. Le preguntó cómo se sentía. Después comenzó a revisarle todo. Vio los medicamentos que tenía conectados, revisó el catéter, acomodó algunas cosas alrededor de la cama y después le revisó los vendajes de la cirugía. Mi amigo recuerda que incluso lo limpió un poco porque había estado sudando. Le cambió el vendaje, lo acomodó y antes de irse le subió la cobija. Todo fue completamente normal. Eso es precisamente lo raro. No hubo sombras, no hubo ruidos extraños, no desapareció frente a él, no hubo olores raros, simplemente una enfermera haciendo su trabajo. La mujer terminó, salió de la habitación y mi amigo volvió a quedarse dormido. Más tarde, alrededor de las 4:30 de la mañana, entró un enfermero. Lo despertó para revisar cómo seguía. Mi amigo, todavía medio dormido, le dijo: «Ya vino una enfermera hace rato, hasta me cambió el vendaje». El enfermero se quedó viéndolo y le preguntó: «¿Qué enfermera?». Mi amigo le explicó que una señora había entrado aproximadamente 1 hora antes. El enfermero le respondió que eso no podía ser. Durante ese turno, él era quien estaba encargado de atenderlo. Mi amigo pensó que quizás se refería solamente a los medicamentos, así que insistió. Le explicó que la mujer había estado ahí varios minutos, que le había revisado todo, que incluso le había cambiado el vendaje. Entonces el enfermero levantó la sábana. El vendaje, efectivamente, estaba limpio. Según mi amigo, ahí fue cuando la expresión del enfermero cambió. Volvió a preguntarle cómo era la mujer. Mi amigo trató de describirla. Una enfermera con un uniforme que parecía antiguo, blanco, crema y una pequeña cofia blanca en la cabeza. El enfermero no le dio una explicación, se quedó callado, simplemente terminó de revisarlo y salió de la habitación. Al día siguiente lo dieron de alta. Cuando regresó y pudo contarnos todo con calma, empezamos a buscar explicaciones. La primera, obviamente, fue que sí había entrado una enfermera y el otro trabajador simplemente no lo supo. Para mi amigo, esa sigue siendo la explicación más lógica. Pero buscando historias de hospitales, terminamos encontrándonos con algo que nosotros no conocíamos. La historia de la planchada. Una enfermera que, según cuentan desde hace muchos años en diferentes hospitales de México, aparece durante la madrugada para atender enfermos. En muchas versiones la describen con un uniforme antiguo, perfectamente acomodado, y aseguran que suele presentarse cuando algún paciente necesita ayuda. No estamos diciendo que haya sido ella, ni siquiera sabemos quién atendió realmente a mi amigo esa madrugada, pero la descripción del uniforme fue lo que nos hizo relacionar las cosas. Él prefiere pensar que simplemente fue alguna enfermera que entró antes de terminar su turno. Yo nada más le digo que, sea quien sea, por lo menos le cambió bien el vendaje. Y desde entonces dejamos la historia como una anécdota y como recordatorio para que este cabrón no vuelva a esperar semanas para ir a atenderse cuando le duela algo. Porque si aquella noche realmente recibió una visita, por lo menos esa vez llegó para ayudarlo. Una visita en la madrugada. Alguien que cruza la puerta de tu habitación cuando estás más vulnerable, pero que entra con la única intención de realmente asistirte. Podrías llamarlo un milagro silencioso o un hueco en los turnos médicos, pero el problema de las puertas cerradas es que siempre marcan una frontera, y no siempre sabemos qué clase de atención exige quien se encuentra del otro lado intentando girar la manija. Hay cosas que aparentan querer entrar, pero con intenciones completamente indescifrables. Y en esos casos,
A veces la fe es la única barrera que interponemos, aunque quizá no baste solo con cerrar los ojos. Nunca reces mirando hacia la puerta. Enviada por Anónimo, desde Bogotá, Colombia. Hola Dan, te escribo desde Bogotá, Colombia. Prefiero que me mantengas como anónimo. Esto que te voy a contar me hizo entender que nunca debo rezar mirando hacia la puerta. Un día eran las 4 de la tarde. Yo soy de familia católica. En la familia hay un familiar que tiene un don, y es poder hablar con Jesús. Yo antes no le prestaba mucha importancia, hasta que un día le dijo a mi mamá: toma, dile que haga esta oración a las 7 de la noche. Mi mamá me la dio y todas las noches lo empecé a hacer. Al principio no ocurrió absolutamente nada, era solamente una oración. Llegaban las 7, entraba a mi habitación, cerraba la puerta y la hacía. A veces sentado en la cama, otras veces de pie. Nunca pensé demasiado en el lugar hacia donde estaba mirando, hasta que una noche mi cama quedaba prácticamente de frente a la puerta de mi habitación y ese día comencé a rezar viendo hacia ella. Tenía la puerta cerrada con seguro. Mientras estaba diciendo la oración, escuché un ruido. Fue muy pequeño, pero la manija se movió. Al principio pensé que alguien de mi casa quería entrar. Dejé de rezar y me quedé viendo la puerta. Nada. Pregunté quién, pero nadie respondió. Salí de la habitación y revisé si había alguien afuera. Mi mamá estaba acostada en su recámara. Mi papá estaba en el baño. Mi hermana estaba dormida. Pensé que tal vez alguno de ellos había tocado la puerta y simplemente no quería decirme, así que regresé. No pasó nada más esa noche, pero unos días después ocurrió otra vez. Estaba haciendo la misma oración aproximadamente a la misma hora, y otra vez estaba viendo hacia la puerta. Esta vez no fue un pequeño movimiento. La manija bajó despacio y regresó a su posición, y después volvió a bajar. Recuerdo perfectamente el sonido porque yo estaba completamente callado. La puerta tenía seguro. Pensé en levantarme. No pude. No quiero decir que algo me estuviera sujetando porque no sentí manos ni peso encima. Simplemente estaba tan asustado que mi cuerpo no respondía. La manija comenzó a moverse con más fuerza, una vez y otra, como cuando alguien intenta abrir una puerta y se desespera porque descubre que está cerrada. Yo no hice absolutamente nada, ni siquiera terminé la oración. Me quedé viendo. Después de unos segundos dejó de moverse. Todavía recuerdo haber pensado algo que me sigue dando miedo. ¿Qué habría pasado si esa noche no hubiera puesto el seguro? Después de eso, traté de ya no darle importancia. Seguí rezando, pero dejé de mirar directamente hacia la puerta. Durante unos días no pasó nada, hasta que comenzaron las voces. Al principio eran sonidos que no lograba entender. Podrían ser los vecinos, la televisión, alguien hablando desde otra habitación, pero después comenzaron a escucharse más cerca, siempre mientras rezaba. Una noche escuché claramente que alguien pronunció mi nombre. Paré inmediatamente en la oración, me quedé esperando, entonces escuché otra frase. No puedo asegurar que cada palabra haya sido exactamente así, pero lo que entendí fue: ven, te he estado esperando. No reconocí la voz, tampoco parecía venir de algún punto específico, solo estaba ahí, y eso fue suficiente. Desde esa noche dejé de hacer la oración. Ya han pasado años. Yo ya casi había dejado todo aquello como una cosa rara de mi adolescencia, hasta que volvimos a encontrarnos con este familiar que había hablado con mi mamá años antes. Comenzaron a conversar de otro asunto completamente diferente. En algún momento volvió a darle una oración a mi madre, y eso hizo que recordara todo lo que había pasado. La puerta, la manija, la voz. Nunca supe si existía alguna relación entre lo que estaba rezando y lo que comenzó a pasar. Tampoco quiero decir que rezar atraiga algo malo, porque no tendría sentido. Lo único que sé es lo que me ocurrió a mí. Y desde entonces, aunque pueda parecer una tontería, hay algo que nunca vuelvo a hacer. Si voy a rezar, no lo hago mirando hacia una puerta. Te he estado esperando.
Que te susurren eso desde el pasillo vacío de tu propia casa es suficiente para clavar la vista en la chapa toda la madrugada. El pánico de Santiago se alimentaba de saber que esa cosa seguía afuera, pero hay algo mucho más paralizante que el miedo a que abran la puerta, y es cuando no te envuelves en el edredón. Intentas calmar la respiración y sin escuchar ruidos ni crujidos, te das cuenta de que eso ya está adentro. Ya cruzó la frontera. Y lo peor no es verlo. Lo peor es bajar a desayunar por la mañana siguiente y que alguien más te confirme que tu pesadilla tenía cuerpo. La niña de las 2 y las 3. Enviada por Diego Eduardo Arévalo desde la Ciudad de México. Esto me pasó cuando tenía 20 años y asistía a la universidad por las tardes de 4 a 10 de la noche. Ese día, al salir de las clases, acompañé a mi novia a su casa. Era una noche particularmente fría y lluviosa en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Así que le presté mi chamarra. Dentro llevaba mis llaves y mi cartera. Al llegar, me invitó a pasar para tomar una taza de café y seguir platicando. Como la estaba pasando tan bien, el tiempo se me fue muy rápido. Cuando me di cuenta ya eran casi las 12 de la noche. En la madre, ya es bien tarde. Si tardo más, mi mamá me va a regañar, pensé. Me despedí rápidamente de mi novia y emprendí el viaje a casa. Al salir, recordé que había un sitio de taxis muy cerca y pensé que si tomaba uno, llegaría más rápido. En ese tiempo no existían aplicaciones como Uber o Didi, así que uno se acercaba al sitio de taxis y esperaba que hubiera algún coche disponible. Cuando llegué, pedí un taxi rumbo a la colonia Narvarte. El vehículo llegó y justo cuando iba a subirme, me metí la mano en el pantalón buscando la cartera y nada. Revisé el otro bolsillo y nada tampoco. Entonces recordé la chamarra, la cartera y las llaves de mi casa que seguían adentro de casa de mi novia, en la chamarra que le había prestado. Tuve que decirle al taxista que siempre no. Regresar a casa de mi novia tampoco me pareció una opción. Me daba muchísimo oso tocar el timbre a medianoche cuando seguramente ya toda su familia estaba dormida. Así que tomé la brillante decisión de regresarme caminando. No estaba tan lejos, unos 3 kilómetros. El trayecto fue bastante normal. Había llovido, hacía frío y las calles estaban prácticamente vacías. Uno que otro coche, algún puesto terminando de recoger y algunas cuantas cosas más. Cuando llegué al edificio donde vivía, comenzó mi verdadero problema porque no traía llaves. Toqué el timbre, nada. Volví a tocar. Después de un rato, apareció mi mamá. Estaba furiosa y con razón. Me gritó que dónde carajos había estado, que su casa no era hotel, que esas no eran horas de llegar. Y lo peor es que todo esto sucedía desde arriba mientras yo seguía parado en la calle. Después de que probablemente se enteró media cuadra de que Diego había llegado tarde, mi mamá me aventó las llaves. Subí. Pensé que ya había terminado, pero no. Al entrar al departamento comenzó la segunda parte del regaño. Esta vez mi papá se sumió. Entre los dos me dieron una buena regañiza y cuando por fin consideraron que mi castigo verbal había sido suficiente, me dejaron ir a dormir. Yo solo quería meterme a la cama y desaparecer. Compartía habitación con mi hermano mayor, Ricardo. Ricardo estudiaba medicina en la UNAM y tenía clases todos los días a las 7 de la mañana. Además, era bastante especial con su sueño, así que entré con mucho cuidado. No quería despertar al futuro doctor y ganarme otro regaño. Mi hermano estaba profundamente dormido. Me acosté. Ni siquiera me metí completamente abajo de las cobijas, solo me hice taquito con el edredón. Antes de cerrar los ojos, miré el reloj. Eran casi las 4 de la mañana. Intenté dormir y fue entonces cuando sentí algo. No escuché ningún ruido. No vi que algo se moviera. Simplemente tuve esa sensación horrible de que alguien estaba parado dentro de mi cuarto mirándome. Trataba de convencerme de que estaba nervioso por el regreso, por la caminata, por el regaño, etc. Entonces llegó el olor. Era fétido, muy fuerte, algo entre coladera y carne echada a perder. Pensé que quizá venía de afuera, pero el olor estaba dentro de la habitación y mientras más tiempo pasaba, más nervioso me ponía. Hasta que el nerviosismo se convirtió en miedo, después en terror. Nunca me había pasado algo así.
Yo tenía 20 años y terminé llorando, de miedo. No quería voltear, porque en mi cabeza existía todavía la probabilidad de que mientras no mirara, no habría nada. Pero también sabía que no iba a poder quedarme toda la noche así. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba y giré la cabeza. Había una niña parada entre la cama de mi hermano y la mía. Tendría unos 5 años, cabello lacio, tez muy pálida. No sonreía, no lloraba, no hacía absolutamente nada. Solo estaba ahí, mirándome con una expresión completamente seria. Mi hermano seguía dormido a unos centímetros de ella. No sé cuánto tiempo la vi, probablemente fueron segundos, pero para mí fue suficiente. Salí corriendo. Después de llegar a casa casi a la medianoche, recibir una regañiza monumental y jurar internamente que ya quería que mis papás me dejaran en paz, terminé entrando otra vez a su habitación. Me refugié con ellos. Mi mamá se despertó y me preguntó qué demonios me estaba pasando. Intenté explicarle. Le dije que había una niña en mi cuarto, etc. Y ella obviamente se levantó. Fuimos juntos. Prendimos la luz. Pero no había ninguna niña. Mi hermano Ricardo seguía completamente dormido. Mi mamá me dijo que seguramente había tenido una pesadilla, pero yo no quería volver a acostarme ahí. Les pedí que me dejaran dormir con ellos. Aceptaron. A esas alturas, supongo que ya habían perdido la esperanza de tener una noche tranquila. Al día siguiente desperté cerca de las 10 de la mañana. La casa estaba vacía. Mis papás se habían ido a trabajar y mis hermanos estaban en la escuela. Fui a la cocina a prepararme el desayuno. Estaba sacando las cosas para hacerme huevos con chorizo cuando bajó mi primo, Moisés. Él vivía con nosotros y dormía en el cuarto de servicio. También estudiaba medicina con mi hermano Ricardo en la UNAM. En cuanto entró a la cocina, se me quedó viendo. Me dijo que tenía un aspecto horrible, ojeras, cara de no haber dormido. Le contesté que él se veía igual de jodido que yo. Entonces me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no. Le expliqué que durante la madrugada había visto algo entre mi habitación, una niña. Comencé a describírsela. Tendría unos 5 años, cabello lacio, pálida, muy seria, parada en silencio. Mientras hablaba noté que la cara de Moisés iba cambiando. Ya no estaba escuchándome con curiosidad, estaba asustado. Cuando terminé eso se quedó callado unos segundos. Después me preguntó: «Oye, gato, ¿a qué hora viste a esa niña?». Le contesté: «Pues más o menos como a las 2 de la mañana». Moisés se quedó viéndome y entonces me dijo: «Oye, no mames, primo, yo vi a la misma niña, pero a las 3 de la madrugada». A las 2 de la mañana y luego a las 3 de la madrugada. La misma niña, el mismo olor, la misma mirada clavada en la oscuridad. A Diego y a Moisés solo les tocó atestiguarlo, ser vigilados. Hay apariciones que cumplen únicamente con esa función: quedarse ahí, paradas en el silencio, como espectadores inertes de tu terror. Pero la quietud no siempre es la regla. Existen presencias que no se conforman con observar y marcharse. Las cosas oscuras rápidas que bajan por las ramas o aguardan escondidas en la maleza reclamando su cuota. A veces se abalanzan con una furia incomprensible, y la invitación para que dejen la sombra y vayan directo hacia ti suele ser tan diminuta como agacharte a recoger algo del suelo, algo que no debías tocar. La herencia de las 4 monedas, enviada por Anónimo. Esta historia ocurrió hace muchos años, cuando el lugar donde vivía mi familia todavía tenía mucho de pueblo. Había pocas casas, bastante monte, y en caminos, los que por la tarde se quedaban prácticamente solos. Mi abuela criaba cerdos. Era una de las formas con las que ayudaba a sacar adelante a la familia. Mis tíos, que todavía eran niños, tenían una tarea que hacían casi todos los días. Recorrían algunas casas del pueblo con cubetas y la gente les regalaba restos de comida para alimentar a los animales. Cáscaras, tortillas duras, verduras, en fin, lo que hubiera sobrado. Había un camino que utilizaban para regresar. En ese camino estaba una casa muy sencilla, hecha con palos y otros materiales que se habían ido agregando con el tiempo. Ahí vivía una señora mayor. En el pueblo decían que era bruja. Yo no puedo asegurar que lo fuera. Eso era lo que se decía. Algunas personas aseguraban que curaba.
Otras decían que también hacía trabajos para perjudicar gente. Como ocurre en muchos pueblos, cada familia tenía una versión distinta. Mi abuela simplemente no quería problemas con ella. Por eso había una regla que les repetía a mis tíos: no se acerquen a esa casa y no levanten nada que encuentren por ahí. Especialmente a Rosa. Rosa era la hija más pequeña. Una tarde, los hermanos regresaban con las cubetas llenas cuando pasaron por la casa de la señora. Fue Rosa quien vio las monedas. Había 4. Estaban sobre el suelo, no juntas. Formaban una pequeña línea que parecía dirigirse hacia la entrada de la propiedad. Los hermanos mayores le dijeron que las dejara. Recordaban perfectamente lo que su mamá les había advertido. Pero Rosa no hizo caso. Para ella eran monedas, nada más. Y para una niña de esa época, encontrar 4 monedas tiradas era suficiente para emocionarse. Así que las levantó. Los hermanos volvieron a reclamarle. Rosa se las guardó en el bolsillo y siguieron caminando. Durante un rato no pasó nada. Iban jugando y hablando, como siempre, hasta que escucharon un movimiento entre los árboles. El ruido comenzó lejos, ramas agitándose, hojas cayendo. Al principio creyeron que era algún animal. En esa zona ya no era extraño encontrarse con animales entre el monte, pero había algo raro. Lo que se movía no parecía hacerlo por el suelo. Estaba arriba, entre las ramas, y venía siguiéndolos. Los niños aceleraron el paso. El movimiento también. Cada vez estaba más cerca. Cuando voltearon, lograron distinguir un bulto oscuro desplazándose entre los árboles. Uno de mis tíos siempre lo describió como algo parecido a un mono. No porque pudiera asegurar que fuera uno, sino por la forma en la que se agarraba y cambiaba de rama. Era oscuro, rápido y demasiado grande para cualquier animal que ellos conocieran en esa zona. Entonces bajó, no completamente al suelo. Se acercó desde uno de los árboles directamente hacia Rosa. Los demás niños comenzaron a gritar. Rosa no alcanzó a correr. Aquello lo agarró. Ella gritó. Uno de los hermanos aseguró que la criatura le dio un pellizco muy fuerte antes de soltarla. Rosa cayó al suelo y el bulto volvió a subir a los árboles. Lo último que recuerdan es el sonido. Una especie de carcajada, pero ninguno de ellos podía ponerse de acuerdo en qué animal hacía ese ruido. A uno le parecía una persona, otro insistía en que parecía un animal. Lo único en lo que coincidían era en que aquello volvió a internarse en el monte. Rosa estaba desmayada. Sus hermanos dejaron las cubetas y como pudieron la cargaron hasta la casa. Llegaron llorando. Mi abuela preguntaba qué había pasado y todos trataban de hablar al mismo tiempo hasta que mencionaron las monedas. Revisó los bolsillos de Rosa y encontró las 4 monedas. Se enojó muchísimo. No con Rosa, con la situación. Tomó las monedas y salió de la casa. Los niños le preguntaron a dónde iba y les dijo que iba a regresarlas al mismo lugar. Según la familia, mi abuela caminó hacia la propiedad de la señora y lanzó las monedas nuevamente hacia su terreno. Nunca entró, nunca habló con la mujer. Regresó a casa. Rosa despertó. Parecía estar bien. Pero poco a poco, tiempo después, comenzaron los problemas. Empezó a sufrir convulsiones. La familia la llevó con médicos. Buscaron tratamientos, hubo temporadas mejores y temporadas peores. Pero las crisis continuaron durante años. Nadie en mi familia podía demostrar que aquello tuviera relación con lo que ocurrió esa tarde, pero pudo haber sido una enfermedad que se manifestó justo en esa época. Puede que el animal al que vieron haya sido otra cosa y que el miedo de unos niños haya terminado transformando el recuerdo. Puede haber muchas explicaciones. Mi abuela nunca quiso discutirlas. Para ella, todo había empezado el día en que Rosa tomó esas monedas. Rosa vivió durante años con el problema y finalmente falleció. La historia siguió contándose dentro de la familia, no porque sepamos qué ocurrió realmente, sino por una pregunta que nadie ha podido responder. Si aquellas monedas simplemente estaban tiradas, ¿por qué estaban colocadas formando un camino hacia la casa? Y sobre todo, ¿por qué mi abuela les había advertido desde antes que nunca levantaran absolutamente nada que encontraran ahí? 4 monedas trazando una línea recta hacia un terreno prohibido, un camino colocado a propósito, esperando al primer incauto. En los pueblos y en los cerros parece haber una geografía invisible.
rutas trazadas que conectan la maleza con las casas de quienes se dedican a oficios ocultos. Quienes transitan esos senderos no siempre son personas. A veces, desde la seguridad de un patio, te toca atestiguar cómo algo silencioso y brillante hace su recorrido de bajada, y lo que te hiela verdaderamente la sangre es darte cuenta de que una vez que termina lo que se fue a hacer, nunca regresa solo. Las luces que bajaron del cerro. Enviada por Anónimo, desde Paraguay. Buenas tardes, Dan. Gracias por contar la anécdota de mi tío sobre mala visión. Mi hermana desde Barcelona y yo desde Paraguay disfrutamos de cada narración. Muchas gracias. Como te había contado en mi correo anterior, mi tío abuelo a lo largo de sus 85 años vivió muchas situaciones de sustos, terror y cosas paranormales, así como algunos vecinos del pueblo. Las anécdotas hablan de seres que aparecen en medio de los caminos, tapando por completo e impidiendo el paso sin poder explicar lo que era en realidad. Algunos dicen que eran vacas gigantes por sobrepasar el tamaño de una vaca o toro normal. Anécdotas de haber visto ruedas de carrera en llamas caer rodando del cerro sin provocar incendios a su paso. Otras anécdotas contadas sobre caballeros vestidos elegantemente en traje de época de un blanco impecable en medio del campo que nunca respondían a los saludos. También aseguran haber visto seres andar en la madrugada por el monte, entidades que se manifiestan sobre tu energía, animales desconocidos caminando por la noche y muchas otras cosas. Un detalle que olvidé comentarte de Caacupé es que la ruta de las caravanas de pobladores civiles que huían de los aliados enemigos pasaron por esta ciudad, escoltados por soldados paraguayos durante la Guerra de la Triple Alianza, de 1864 a 1870, y se libraron batallas devastadoras en esos años. El día de hoy, quiero contarte una de sus anécdotas que hasta hoy no puede darle una explicación, más que pensar que si trabajas con el diablo, este vendrá a cobrarse. Colindante a la propiedad de mi tío vivía una familia. Eran una pareja con varios hijos. La mujer era conocida en la zona porque curaba gente, pero también se decía que hacía uno que otro tipo de trabajos. Mi tío siempre decía que con ella no importaba demasiado si alguien llegaba buscando ayuda para algo bueno o queriendo perjudicar a otra persona. Si aceptaba el trabajo, lo hacía. Por eso, muchos vecinos preferían mantener distancia. No necesariamente porque hubieran tenido problemas con la familia, simplemente había personas con las que era mejor saludar, seguir caminando y no preguntar demasiado. Una madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, mi tío se estaba preparando para ir al mercado. Era parte de su rutina. Tenía que levantarse muy temprano, preparar la carreta y alistar a los bueyes antes de salir. Y como es costumbre por allá, primero preparó su mate. Se sentó en el corredor de la casa. Todo estaba muy oscuro. A esas horas apenas había movimiento. Mientras revisaba el coche, vio una luz en uno de los senderos que bajaban desde el cerro hasta el camino principal. Al principio no le dio importancia. Pensó que podía ser alguien caminando con una lámpara. En aquella época era normal que algunos pobladores utilizaran estos senderos para acortar distancias entre comunidades. Lo extraño era la hora. Mi tío siguió mirando. La luz avanzaba lentamente cuesta abajo. Esperaba que conforme se acercara pudiera distinguir a la persona que llevaba la lámpara, pero eso no ocurrió. Veía la luz, pero no veía a nadie. Pensó que quizá la persona estaba detrás o que desde su posición la propia lámpara le impedía distinguirla, pero él siguió tomando fotos. La luz continuó bajando. Entonces notó otra cosa. El terreno de ese sendero era muy irregular y una persona caminando por ahí tendría que subir y bajar la lámpara con cada paso. Aquella luz no hacía eso, sin balancearse, sin apagarse. Mi tío calculaba que estaba aproximadamente a 1 metro del suelo. La vio llegar hasta el camino principal y después cambiar de dirección. La luz iba hacia la propiedad de la curandera. Así comenzó a prestarle atención. Se inclinó hacia adelante desde su silla tratando de ver mejor. La luz siguió avanzando entre los árboles, hasta que desapareció entre los matorrales de la propiedad vecina. Mi tío se quedó esperando. No pasó nada. Terminó el mate, se levantó y fue hacia el tambo donde estaban los bueyes. Tenía trabajo.
Mientras comenzaba a moverlos, escuchó un grito. Venía de la casa vecina. Se quedó quieto. Después escuchó otro grito. Era una mujer pidiendo ayuda. A esa hora, con todo el pueblo prácticamente en silencio, los gritos se escuchaban desde muy lejos. Después comenzaron los lamentos. Mi tío apresuró a los bueyes, quería llevarlos hacia la carreta y después ver qué estaba ocurriendo, pero los animales comenzaron a comportarse de manera muy extraña. No querían avanzar, se movían incómodos, resoplaban. Mi tío pensó que los había asustado el ruido de los vecinos, hasta que volvió a mirar hacia el camino. La luz estaba regresando, solo que ahora no era una, eran dos. Mi tío dejó lo que estaba haciendo. Las dos avanzaban juntas, no iban una detrás de la otra como dos personas caminando. Se desplazaban prácticamente a la misma velocidad, a la misma altura, constantes. Una vez más, no pudo distinguir cuerpos debajo ni detrás. Los bueyes continuaron inquietos. Mi tío se quedó mirando mientras aquellas dos luces cruzaban el camino y comenzaban a subir por el mismo sendero que llevaba hacia el cerro. No la siguió. Ni siquiera se le ocurrió, simplemente permaneció junto a los animales viendo cómo se alejaban. Poco a poco, las luces fueron entrando otra vez entre los árboles hasta que desaparecieron dentro del monte. Entonces escuchó niños llorando. Eso lo hizo reaccionar. Otro de sus hermanos, que vivía aproximadamente a 100 metros de su casa, también había escuchado todos los gritos y llegó acompañado por otros vecinos. Todos corrieron hacia la casa. Los niños estaban afuera, llorando. Algunos pedían ayuda. Varios vecinos se quedaron con ellos. Mi tío y su hermano entraron. Encontraron a la mujer tendida en el suelo. Tenía los ojos abiertos. Había espuma alrededor de su boca. El marido estaba arrodillado cerca de ella. Los hijos mayores lloraban, pero nadie parecía saber qué hacer. La mujer había muerto. Durante el resto del día, los vecinos ayudaron a la familia. En lugares así, aunque exista miedo o problemas entre las personas, cuando alguien muere, los vecinos llegan. Ayudan con lo que sea necesario, con el velorio, con la comida, con sillas, con lo que les haga falta. Pero había algo que a mi tío le llamó la atención particularmente. La familia no quería hablar de lo ocurrido. Decían solamente que la mujer había comenzado a convulsionar. Nada más. Cuando alguien preguntaba por qué o qué había sucedido antes, rápidamente cambiaban de tema. Mi tío tampoco contó inmediatamente lo que había pasado. ¿Para qué? Decir que había visto una luz bajar del cerro antes de que la mujer muriera no iba a cambiar nada. Pasaron las semanas, después los meses. Las conversaciones sobre aquella madrugada se fueron apagando. La casa terminó quedándose vacía. De vez en cuando se veía al marido llegar para limpiar el terreno, hasta que finalmente la propiedad fue vendida. La vida continuó. Pero mi tío nunca olvidó las luces, especialmente porque había visto una bajar, y después de los gritos, había visto dos regresar. Pasaron algunos años. Un día se encontró por casualidad con la hija mayor de la curandera. Ya era toda una mujer. Se conocían desde hace mucho tiempo, así que comenzaron a conversar. Hablaron de la familia, del pueblo, de personas que habían muerto, hasta que mi tío decidió preguntarle: pues dime, ¿qué fue lo que pasó aquella noche en tu casa? Yo vi algo y no estaré tan equivocado si digo que tenía una relación con lo sucedido. La muchacha lo miró. Al principio hizo una pequeña sonrisa, más que incomodidad que de otra cosa. Después le preguntó: ¿qué fue lo que usted vio? Mi tío se lo contó. Vi algo bajar del cerro. Llevaba una lámpara, pero no pude distinguir qué era. Se dirigió hacia tu casa. Cuando comenzaron los gritos volví a verla, pero ya eran dos. Las dos tomaron el mismo camino y las vi perderse en el monte. La expresión de la muchacha cambió. La pequeña sonrisa desapareció. Se quedó viendo a mi tío en silencio. Él esperaba que finalmente le explicara de qué había pasado, pero no lo hizo. Le dijo: me alegra verte bien, Don. Ya tengo que irme. Se acercó, lo abrazó, y antes de separarse le habló al oído y le dijo: si viste aquello esa noche, te aseguro que no morirás así, porque sí. Después caminó unos pasos, volteó a verlo y se fue. Mi tío nunca entendió qué quiso decir. Tampoco volvió a preguntárselo. Hoy tiene 85 años.
Y hay algo que con el tiempo hizo que aquella frase nos resultara todavía más extraña. Mi tío sobrevivió a un tiroteo en Ciudad del Este. Ha estado internado grave. Ha tenido operaciones serias, accidentes, enfermedades, situaciones en las que la familia llegó a pensar que quizá ya no saldría, pero siempre salió. Por supuesto, eso no demuestra absolutamente nada. Puede ser suerte, puede ser fortaleza, puede ser simplemente la vida de un hombre que ha llegado a viejo, después de pasar por muchísimas cosas. Pero cada vez que ocurre algo y vuelve a recuperarse, alguien de la familia termina recordando aquella madrugada. Una luz bajó del cerro, después de la muerte de la curandera, y 2 regresaron. Solemos reconfortarnos creyendo que el terror es una simple lotería, que las apariciones y las tragedias suceden porque la oscuridad deambula a ciegas y se tropieza, por descuido, con el primero que se cruza en su camino. Pero, cuando prestas verdadera atención, te das cuenta de que algunas cosas no están perdidas, no cambian sin rumbo, trazan líneas con monedas en la maleza o se deslizan a 1 metro del suelo sin vacilar, porque parecen dirigirse hacia una persona muy concreta, porque ya sabían a quién iban a buscar. Soy Dan Osorio. Si tienes una historia o algún encuentro donde haya algo que fue a buscarte, escríbenos a nuestro correo historias.bajafrecuencia@gmail.com. Activa la campana para seguir explorando estos secretos. Suscríbete a Baja Frecuencia y comparte el podcast. Recuerda, esta noche, si te parece escuchar ruidos cerca de tu puerta, asegúrate muy bien de querer saber qué es antes de girar la perilla. Buenas noches.